Señor Luis Lamas Puccio. Muy buenas tardes, gracias por estar en conexión con nosotros. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Muy amable. Me imagino que usted también tuvo la oportunidad de ver estas cámaras de seguridad donde se veía a la ex premier, la señora Chávez, caminando, yendo al despacho presidencial, dando indicaciones. Algunos inclusive la señalan como productora de este mensaje a la nación. Y lo que yo quisiera consultarle, con estas evidencias, ¿podemos decir que Betsy Chávez es coautora de este intento de golpe de Estado? Mira, en diferentes oportunidades yo he opinado que efectivamente Betsy Chávez participó activamente en el delito que es motivo de la denuncia penal. Lo que estos videos muestran es confirmar esta hipótesis que yo siempre planteé en el sentido de que Pedro Castillo, dadas sus circunstancias o sus limitaciones, él necesitaba del apoyo de otras personas para realizar el delito que cometió. Y en esta línea de análisis, Betsy Chávez, de acuerdo a lo que aparece en los videos, confirma una vez más que ella habría sido la persona que de una u otra manera lideró las acciones como parte de una conspiración para poder implementar este golpe de Estado. En estos videos vemos cómo ella participa activamente, disponiendo, coordinando, dando las órdenes pertinentes a las personas que estaban en ese entorno para el soporte tecnológico, para poder realizar esta conferencia. Y además porque ella en un momento determinado ingresa a la oficina de Pedro Castillo minutos antes de la conferencia con un maletín, ¿no? En la que posiblemente ahí estaba la conferencia o iba a visitar Pedro Castillo, ¿no? Entonces lo único que hacen estos videos es confirmar esta hipótesis y son pruebas absolutamente irreversibles o incontrastables en el sentido de la participación activa que ha tenido Betsy Chávez Chino en la realización de estos actos, ¿no? Claro, entonces la figura de coautora de un golpe de Estado podría aplicarse con estas evidencias o no es un sustento tan claro como para dar una acusación de estas características. Y también, en caso de comprobar todo lo que estamos narrando, mostrando, ¿cuáles son las sanciones a que se expone la señora Chávez? Bueno, acá hay varios aspectos que hay que analizar de manera previa, ¿no? La primera situación es la participación de Betsy Chávez en estos hechos, en términos de, pensaría yo, liderar las acciones que se pusieron en ejecución, en términos de la redacción del pronunciamiento de Pedro Castillo en relación al contexto operativo en el cual se suscitaron los hechos, en cuanto a su condición que tenía ella de premier de la República, y esto le da una connotación en materia de responsabilidad penal sumamente importante en términos de coautoría. Además, las investigaciones están también centradas en lo que significa el delito de conspiración, es decir, un conjunto de personas que se pusieron de acuerdo de manera previa para suscitar estos hechos conforme ya se están verificando a través de los videos y de otra información. El tercer tema es el aspecto estrictamente procedimental. A diferencia de Pedro Castillo, que fue sorprendido, digamos, en ese estado de flagrancia, y como consecuencia de eso se motivó su detención, que se formalizó en el Poder Judicial a nivel de la Corte Suprema. En el caso de Betsy Chávez, la situación es distinta porque ella está en una etapa de indagación, a diferencia de Pedro Castillo, que ya es parte, digamos, de la investigación preparatoria, porque además en el caso de Pedro Castillo tuvo que levantársele la inmunidad a través del antejuicio. En el caso de Betsy Chávez, esa situación todavía está siendo objeto de discusión y de debate en el Parlamento, porque a ella también le corresponde el antejuicio, y cualquier decisión respecto a medidas de coerción que se puedan disponer sobre ella respecto a este tema
necesariamente se necesita que se le levante la inmunidad a través del antejuicio en el Parlamento para que se le incorpore dentro de una investigación preparatoria y pueda y avanzar. una vez que ya no disfruta de la inmunidad, se le aplique una medida de coerción como podría ser una solicitud por parte del Ministerio Público respecto a una prisión preventiva, ¿no? Ajá, sí, la verdad es que es necesario para que pueda tener diligencia este tipo de acciones legales. Ahora, ella en algunas audiencias ha dicho que en ningún momento fue al despacho del expresidente Pedro Castillo aquel 7 de diciembre. Sin embargo, en estas cámaras de seguridad vemos que sí ocurrió. ¿Dar un falso testimonio en una audiencia complica la situación de la ex premier? Yo creo que su situación siempre ha sido sumamente delicada y comprometedora, pero esto aúna la hipótesis de que no solamente está actuando de manera totalmente irresponsable, sino que está mintiendo a las autoridades. Y quien genera un perjurio en una diligencia de carácter judicial es una circunstancia que también podría acarrear otro tipo de responsabilidad penal respecto a otro tipo penal, aparte del delito que está siendo objeto de investigación. Y por otro lado, porque esto corrobora su actitud no solamente mentirosa e irresponsable, sino que está tratando por todos los medios posibles de encubrir una situación en la que cada día se ve ella más comprometida. Pero operativo administrativamente depende mucho de lo que el Parlamento resuelva sobre el particular, sí, porque las declaraciones que ella ha vertido son como consecuencia de una investigación en una comisión investigadora, a diferencia de lo que significa una declaración ante la Fiscalía en términos de responsabilidad penal. Desde todo punto de vista, lo que aparece en los videos compromete aún más su participación. Es una responsabilidad penal bastante grave y, como vuelvo a manifestar, dependerá mucho de lo que el Congreso resuelva sobre el tema, qué tan ágil y rápido son estos procedimientos para inmediatamente aperturar una investigación preparatoria, porque no descarto la posibilidad de que incluso ya en algún momento determinado incluso hasta pueda salir del país, ¿no? Podría darse, por eso es importante que se tomen las acciones rápidas. También me gustaría compartir con usted esas imágenes que hay del expresidente Pedro Castillo, donde le guiña un ojo al parecer a la señora Chávez. Sabiendo el contenido del mensaje, inferimos por este lenguaje no verbal de guiñarle el ojo, mostrarse seguro, a ratos un poco impaciente, ¿no? Decía cuándo, también señalaba con el dedo. Esos son pequeños detalles que podemos inferir o presumir. Habla de la relación y del vínculo con la ex premier, la señora Betsy Chávez. Entonces quisiera preguntarle su impresión de estas imágenes y también la responsabilidad de los otros ministros, porque aquí claramente se ve que había un liderazgo de la ex premier Chávez, pero ¿qué pasa con el señor Willy Huerta, ex titular del Interior, y otros ministros que también han sido cuestionados, ex ministros? Bueno, lo primero que salta a la vista es que había una estrecha coordinación entre Betsy Chávez y Pedro Castillo, y que esto posiblemente se vino planificando con bastante anterioridad al momento mismo de la realización de la conferencia de prensa. En segundo lugar, como lo he manifestado también en otras oportunidades, el discurso que emite Pedro Castillo fue un discurso previamente redactado de manera bastante precisa y objetiva, con bastante anterioridad, en la que Betsy Chávez debe haber tenido una participación, por no decir que ella fue quien lo redactó. En tercer lugar, aparecen ahí nuevos personajes del entorno, sobre todo dentro del Consejo de Ministros, que de una u otra manera hasta este momento habían pasado casi desapercibidos. Pero esto corrobora que había una coordinación bastante estrecha, que no eran hechos improvisados, que se sabía perfectamente hacia dónde estaban direccionados, y esto va a tener que motivar declaraciones con mayor tipo de precisiones para saber a ciencia cierta cuáles fueron los niveles de participación y que no fue un hecho meramente sorpresivo que surgió
sin haber estado previamente diseñado en esos términos. Y yo creo que ahí hay otras personas, no solamente funcionarios que tenían condición de ministros, ¿no? Sino también personal de apoyo, asesores, que sabían muy bien de lo que se estaba planeando y que van a Tramando. tener que Así responder es. también a la justicia, ¿no? Sí, doctor Lamas Puccio, le agradezco por su análisis, porque también estas imágenes de las cámaras de Palacio de Gobierno se sustentan con las declaraciones también de la testigo que vio todo lo que ocurrió aquel pasado 7 de diciembre. Le agradezco mucho por su tiempo al abogado penalista, el señor Luis Lamas Puccio. Muy amable, gracias.